Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Lee conmigo la Biblia. Hoy viernes 26 de noviembre del 2021. Este es nuestro programa número 330 y estamos exactamente a 35 programas de finalizar nuestro Lee conmigo la Biblia de este año. Y quiero dejar especialmente un saludo para Miqueas, que es mi alumno del 5º grado de la escuela Diego Thompson, que día tras día nos sigue en este desafío. Gracias a vos, Miqueas, un saludo enorme. Y compartimos este día especial, cumpleaños de mi hermano Esteban, este momento tan especial para nosotros con el devocional del día de hoy. Y nuestro devocional del día de hoy se titula La gran gracia de Dios. Se dice que el reformador inglés John Bradford, quien viviera en el 1510 al 1555, señaló lo siguiente al ver una multitud de criminales condenados camino a la ejecución. Ahí va John Bradford, por la gracia de Dios. En 1807, John Newton, mejor conocido como el compositor del himno Amazing Grace o Sublime Gracia, captó la asombrosa gracia de Dios en algunas de sus últimas palabras cuando estaba moribundo. Declaró: «Soy un gran pecador, pero Cristo es un gran Salvador». En el pasaje del Nuevo Testamento de hoy, Pedro habla de Dios, del Dios de toda gracia. ¿Cómo debes responder a la gran gracia de Dios? El Salmo 134 nos dice: agradece y alaba al Dios de toda gracia. La gracia es un regalo y una respuesta apropiada. Un regalo es dar gracias. La alabanza es la forma suprema de acción de gracias y por lo tanto la alabanza y la adoración son la respuesta apropiada al Dios de toda gracia. El salmista escribe: bendigan al Señor todos ustedes, sus siervos, que de noche permanecen en la casa del Señor. Eleven sus manos hacia el santuario y bendigan al Señor. Primera de Pedro capítulo 5 nos dice: sé humilde ante el Dios de toda gracia. Los líderes son llamados a ser el ejemplo para el rebaño, como dice el verso 3. La humildad debe ser la marca distintiva del líder cristiano. No vayas por la vida mandando a los demás, diciéndoles lo que deben hacer. No sean tiranos con los que están a su cuidado, dice el verso 3. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Los líderes de la iglesia son llamados a ser pastores. El Papa Francisco dice que los pastores deben oler a ovejas. Los pastores aman a sus ovejas, cuidan de ellas y se mantienen cerca de ellas. Un líder vela por el trabajo pastoral de los demás, alentándolos a usar sus dones. Pedro dice que hacer esto no debe ser considerado como un deber, sino como algo que deseamos hacer. No debe hacerse por beneficio personal ni por ambición de dinero, sino por el deseo de servir a los demás con afán de servir. Después señala que ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, como dice el verso 5. Los líderes deben guiar con misericordia a los seguidores y deben los seguidores seguir con gracia. Pedro cierra su carta con 3 instrucciones para todos. Son una respuesta al Dios de toda gracia. La gracia impregna el Nuevo Testamento y penetra en este pasaje. Esta es la verdadera gracia, dice el verso 12. Primero, sé humilde. Pedro escribe: revístanse todos de humildad en el verso 5. Mientras Dios se opone a los orgullosos, le da gracia a los humildes. La humildad es una elección, es algo que se te pide por sí mismo. Humíllense, dice el verso 6. La humildad es un acto de la voluntad. La humildad, como sostiene C.S. Lewis, no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. Hay un fuerte vínculo entre la humildad y la gracia.
Debido a que la gracia es libre, la única respuesta apropiada a la gracia es la humildad. Punto número 2. Vive sin preocupaciones delante de Dios. Pedro escribe: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Verso 7. Termina con las palabras: paz a todos ustedes que están en Cristo. Dios te ama. Él es un Dios de toda gracia. Puedes descansar todas tus preocupaciones en Él. No hay nada demasiado grande o demasiado pequeño para entregarle. Thomas Kempis escribió: aquellos que son llevados por la gracia de Dios viajan ligeros de equipaje. Estar en paz es la evidencia de que te has humillado ante Dios y de que confías en Él para hacer lo que debe hacerse. Punto número 3. Mantente alerta. En la traducción de la Biblia, The Message, estén alerta, el diablo anda al acecho y no le gustaría nada mejor que sorprenderlos tomando una siesta, dice el verso 8. Pero Pedro recuerda a los lectores que ellos no son los únicos sufriendo y que no durará mucho, al decir que Dios obtiene la última palabra en los versos 9 al 11. Las cualidades recomendadas en este pasaje son muy diferentes a los valores de nuestra cultura. El culto por la juventud y la belleza son sustitutos por el énfasis en valorar y someterse a los ancianos y sabios. El engrandecimiento personal es reemplazado por la humildad. La ayuda de Dios es una promesa para lidiar con las luchas del estrés y la preocupación. En lugar de perseguir la gratificación instantánea, el llamado es a mantener el control y estar alertas. Estas no son cosas fáciles de hacer. Daniel, capítulo 1 y 2, nos habla de pon tu confianza en el Dios de toda gracia. ¿Trabajas en un ambiente secular donde los que te rodean tienen estándares muy diferentes a los tuyos? El libro de Daniel traza las vidas y las carreras de Daniel y de otros 3 jóvenes que pudieron prosperar al servicio real de Babilonia. Su ejemplo te da un gran modelo de cómo trabajar en una manera piadosa en el contexto donde Dios no es reconocido o seguido. Esta situación refleja la mayoría de los lugares de trabajo seculares. Estos capítulos son, por lo tanto, una mina de oro de ejemplos prácticos y de ayuda. Vemos a los 4 amigos cooperando con sus empleadores, pero sin hacer concesiones. Se niegan a conformarse, pero se sumergen de corazón en su nueva situación y profesión. Se someten a 3 años de entrenamiento y preparación para el liderazgo. Permiten que sus nombres sean cambiados para reflejar que ahora son parte de la administración babilónica y posteriormente todos parecen tener carreras exitosas. Al mismo tiempo resolvieron no comprometer sus creencias ni contaminarse. Puedes contaminarte hoy a través del tipo de películas y TV que miras, los sitios de internet que visitas o las cosas que escuchas. Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Aquello era quizá porque la comida real había sido ofrendada a sacrificios a dioses babilónicos. Ellos nunca permitieron que su compromiso con sus nuevas carreras hicieran trastabillar su mayor lealtad a Dios. Sin embargo, Daniel fue sabio para conseguir no desobedecer, tratando de trabajar con aquellos que tenían autoridad sobre él. Pidió permiso entonces. Dios, en su gracia, hizo que el oficial le mostrara favor y simpatía, como dice el verso 9. Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y sueño. Aunque estos jóvenes tenían una habilidad natural extraordinaria, eran apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos. El verdadero poder de Daniel provenía de la sabiduría sobrenatural de Dios. Al igual que Daniel, estás llamado a vivir una vida de pureza y estar totalmente en paz. Sigue el ejemplo de Daniel, vive cómodo en tu propia piel y camina en una relación cercana con Dios. Por otro lado, Nabucodonosor tenía enorme poder, riqueza, era popular, respetado y temido. No padecía ninguna amenaza real en su seguridad y, sin embargo,
Era muy inseguro y temeroso. Tenemos que ser conscientes de que el trabajo de fachada de la autosuficiencia se puede ocultar una inseguridad arraigada. Estaban tan obsesionados con sus sueños que no podían dormir. En esta crisis, sabía en su corazón que los magos no tenían el poder que decía, sino que solo hacían actuaciones. En la práctica, admitieron que no tenían sabiduría sobrenatural. Daniel reconoció que solo Dios es la fuente de todo poder y sabiduría. De una manera maravillosa, Dios en su gracia no solo te revelará cosas, sino que también te dará sabiduría y el poder para entender y hacer frente a tu situación. Puedes aprender del ejemplo de Daniel. Número 1. Ten fe en Dios. Él tenía fe que Dios le hablaría, como dice el verso 16. Número 2. Conoce el poder de la oración. Pidió un poco de tiempo y luego pidió a sus amigos que imploraran la misericordia de Dios del cielo en cuanto a este sueño misterioso. Verso 18. Punto 3. Combina la oración y la acción. Fue a ver a Nabucodonosor y le habló con mucho tacto e inteligencia, dice el verso 14. Y punto número 4. Aprende a reconocer la voz de Dios. Cuando Dios le habló en una visión, Daniel estaba completamente seguro de que podía darle las gracias y alabarlo antes de compartir el mensaje con el rey. Alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. A ti, Dios, de mis padres, te alabo y te doy gracias. Comenzamos la lectura del día de hoy en el libro de Salmos, capítulo 134. Mirad, bendecid a Jehová vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Primera de Pedro, capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos y en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Daniel capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa del Señor, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios de la casa del tesoro de su Dios. Y dijo al rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes,
muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y se les señaló al rey la ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, y que los criasen 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos le puso nombre: a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, quien señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que el de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías y Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos des legumbre a comer y agua de beber, y compara luego nuestros rostros con los de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos como según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, a fin de los cuales había dicho el rey que les trajesen, el jefe de los eunucos los trajo ante Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Daniel capítulo 2, versos 1 al 23. En el 2.º año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey, el rey, magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis mis dones, favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga al rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Y el rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel
habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán del guardia del rey, quien había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc quiso saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Anías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia al Dios del cielo y sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre del Dios de los siglos en siglos, que suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, y conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado todo lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Y así finalizamos nuestra lectura del día de hoy. Compartimos esta oración. Señor, te agradezco mucho por ser el Dios de toda gracia. Agradezco que el Señor, quien hizo el cielo y la tierra, me bendiga. Señor, ayúdame a ser sumiso, humilde, sereno y a estar alerta. Ayúdame a identificar el trabajo del demonio y a resistirlo. Hoy quiero depositar todas mis ansiedades en ti. Gracias porque eres el Dios de toda gracia. Alabado seas, Creador del cielo y de la tierra, quien me bendices. Ayúdame, como a Daniel, a vivir una vida de pureza en una estrecha relación contigo. Te pido que me des sabiduría y poder. Ayúdame a escuchar tu voz y hablar con confianza. Amén. Y así finalizamos nuestro programa del día de hoy, el número 330, en este viernes 26 de noviembre del 2021. Muchas gracias a todos por estar ahí. Por supuesto, mi saludo muy especial para mi hermano Esteban, que está cumpliendo años el día de hoy. Muchas bendiciones para vos. Y para mi querido alumno Miqueas, que me mandó un mensajito, un enorme abrazo. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas bendiciones y nos encontramos mañana en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.